Bueno, siguiendo con la revisión de libros antiguos de física, tenemos ahora lo que es el libro de física médica de la biblioteca Carnot y Fournier del doctor A. Broca, que sería la tercera edición. La editorial sería Salvat Editores S.A. Entonces, en esta versión con pasta gruesa, un poco gruesa, no tanto, color rojo, y este sería el grosor más o menos, casi 5 centímetros, un poco menos. Entonces este libro, que aquí tiene el nombre del antiguo propietario, dice aquí que pertenece a la biblioteca del doctorado en medicina, publicado bajo la dirección de los doctores P. Carnot y L. Fournier. P. Carnot, que es profesor de la Facultad de Medicina de París, y L. Fournier, que es ex jefe de clínica de la Facultad de Medicina de París. Entonces este libro, pues como su nombre lo dice, es física aplicada a la medicina, a ciencias de la salud. Este es 43 tomos en octavo mayor de 400-800 páginas ilustrados. Entonces, bueno, aquí nos habla de otros títulos de esta biblioteca del doctorado de medicina. Por ejemplo, nos habla de anatomía, disección, histología. Es el primer grupo de libros, ¿verdad? El segundo grupo, que es al que pertenece de fisiología, física y química biológica. Aquí tenemos, por ejemplo, voy a enfocar la imagen. Tenemos lo que es el manual de fisiología, el manual de física médica, que es este que tenemos aquí, el manual de química médica, que sería otro relacionado a ese segundo grupo. Tercer grupo, pues medicina operatoria, patología externa, obstetricia, etcétera. Estos son los grupos a los que pertenecen, ¿no? Aquí hay un cuarto grupo: terapéutica, materia médica, farmacología, medicina legal, y un quinto grupo de clínica. Pero bueno, a nosotros nos interesa este libro, ya que es el manual de física médica por el doctor Andrés Broca, profesor agregado de la Facultad de Medicina de París. Aquí tenemos como un ex libris, bueno, es de Salvat, propiedad de Salvat Editores. Si me voy a la parte de atrás, quiero buscar el índice temático. Entonces, aquí tenemos, déjenme lo encuentro, los temas, es esto que tenemos aquí, índice de materias. Entonces aquí tenemos el índice, la primera parte, que serían medidas, representación de los resultados. Es decir, lo primero es todo aquello que tiene que ver con las mediciones. Dice medidas en general, los errores, representación de resultados, métodos gráficos, cronofotografía, cinematógrafo, es decir, todo aquello relacionado con la medición, y al final algo un poco más práctico. La segunda parte, como siempre en la mayoría de los libros de física, pues se comienza con lo que es la mecánica, en este caso la mecánica animal. Dice aquí, capítulo primero, repaso de los principios generales de la mecánica. Capítulo segundo, la elasticidad, las deformaciones permanentes y la ruptura, ¿verdad? Entonces en los huesos, en los tejidos, etcétera, cómo es que hay cierto nivel de elasticidad e incluso de deformación. Capítulo 3, medidas antropométricas médicas. Más de medición, ahora en este caso, medidas involucradas en el cuerpo humano. Capítulo 4, constitución mecánica del cuerpo humano, resistencia a los esfuerzos y a los choques. Capítulo 5, articulaciones, y capítulo 6, actitudes. Entonces, la primera parte pues es la mecánica animal. Todavía aquí con la primera parte dice cambios de posición, movimientos preparatorios. Capítulo 8, el modo de andar del hombre. Capítulo 9, los modos de acción del músculo. Capítulo 10, circulación. Capítulo 11, mecanismos de la respiración. Todo esto de la mecánica. La segunda, aquí esta era ya la segunda parte.
aunque hay un error. No, sí, aquí está la primera parte es medición, la segunda parte es mecánica animal, la tercera parte sería calor. Entonces aquí ya nos habla del termómetro, cantidad de calor, la caloría, calorimetría animal, termogénesis, es decir, generación de calor en el cuerpo, regulación térmica, el vestir, el vestido, la higiene térmica, la acción del calor y del frío extremos sobre los fenómenos de la vida. La cuarta parte es el trabajo muscular, origen de la potencia muscular, estudio teórico del motor muscular y en este caso lo que sería trabajo fisiológico en los diversos modos de locomoción, es decir, todo ya lo de trabajo, ¿no? Cómo se genera el trabajo por el cuerpo, por los músculos y la potencia, etcétera. La quinta parte son fenómenos moleculares y físico-químicos involucrados en el cuerpo. Por ejemplo, aquí ya nos habla de cambios gaseosos, presión barométrica, capilaridad, la presión osmótica, isotonía, el ultramicroscopio, bueno, eso ya con ciertas cuestiones técnicas. La acústica, es decir, todo lo relacionado con el sistema de audición, exploración física de la audición, vocales, fonación, ruidos del organismo. La séptima parte es la óptica geométrica del ojo. Nos dice aquí generalidades, capítulo 2, medidas prácticas relativas a cristales de los anteojos, todo lo de los anteojos, el ojo normal, la emetropía, los procedimientos subjetivos de determinación de la emetropía, astigmatismo, oftalmoscopía, presbicia, visión de los amétropes antes y después de la corrección y diversos procedimientos de investigación de las ametropías. La octava parte sería radiación óptica y fisiológica. Las radiaciones, cómo actúan las radiaciones en los seres vivos, el campo visual, el sentido luminoso, agudeza visual, teoría de la visión, visión binocular, fotometría, etcétera. Y acá tenemos lo que es la electricidad, el magnetismo, fenómenos esenciales de la electricidad estática, corrientes continuas, galvánicas, acciones químicas de corrientes, los tejidos, su excitación eléctrica, etcétera. La décima parte, radiaciones eléctricas, lo que son los rayos X, cómo se usan los rayos X en la medicina, los antecedentes, la radioactividad, y eso sería todo el contenido del libro. Ahora, hay que recordar que este libro es del año 1933, decía por ahí, déjenme ver donde dice, aquí está. Entonces, Barcelona, Salva Editores S.A., 1933. Entonces viene la física en esa época. Tenemos aquí el prefacio, bueno, todo lo introductorio del libro, introducción, física médica, primera parte, medidas, representación. Ya dijimos que el primer capítulo era de la medida, de lo introductorio, del error, y pues aquí desde los errores, la precisión de las medidas, esto lo clásico de ya cuando se quiere aplicar la física, pues hay que primero saber un poco más de la medición. Las gráficas, representación de los resultados, cómo se presentan los resultados. Aquí tenemos una imagen interesante, un esfigmógrafo de Mari. Entonces, aquí pues tenemos ese mismo aparato, es decir, tambor del receptor de Mari. Entonces, si seguimos avanzando, tenemos aquí al capítulo 4, que todavía de esta primera unidad de medición, que sería cinematógrafo, cronomatografía, ¿verdad? Entonces es muy breve esa parte. Aquí de la mecánica animal, pues ya empieza lo referente a, por ejemplo, aquí ya los vectores, ¿no? Composición de las fuerzas concurrentes. Unidad de la fuerza, que ya nos explica del Newton, de la fuerza, del peso, fuerza, tracción gravitacional. Condición de equilibrio, es decir, equilibrios de fuerzas, tanto de rotación como de traslación.
Aquí es esto de condición de equilibrio, los vectores. Aquí este es supongo que un producto cruz. Aquí nos mete un poco de cálculo vectorial, quiero suponer, ¿verdad? Por todo esto de la torsión. Definición del trabajo kilográmetro. Aquí manejan eso de kilográmetro. Aquí tenemos más de estática. Condiciones de equilibrio, ¿verdad? Una palanca, etcétera. Entonces empieza con términos generales de la física, luego ya se va a cuestiones ya más de salud. Medidas antropométricas. Aquí, por ejemplo, dice constitución mecánica del cuerpo humano, su resistencia a los esfuerzos y a los choques. Aquí podemos ver un hueso, que es esto, arquitectura de la extremidad superior del fémur. Aquí pues se aplica perfectamente la física a estas situaciones. Aquí podemos ver una fórmula. Claramente aquí le llaman, fíjense, aquí dice un cuerpo de masa m animado de una velocidad v posee una masa viva de 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, lo que ahora conocemos como la energía cinética. Entonces aquí hay otra imagen, un martillo, una fuerza de atracción gravitacional. Dice cálculo, es un esfuerzo mecánico hacia abajo. Seguimos aquí, articulaciones en el capítulo 5, pues aquí se tiene que ver, por ejemplo, estas articulaciones de la cadera, o que dice articulación escapulohumeral, articulación coxofemoral. Entonces aquí en el capítulo 6 sobre actitudes tenemos más de fuerza, de estabilidad, de equilibrio, una persona de pie. Aquí tiene que ver un poco con la presión ejercida por una persona. Entonces todo esto lo referente del primer capítulo. Me voy a adelantar a capítulos posteriores. Aquí podemos ver, esto tiene que ver un poco con, dice, movimientos peristálticos, todavía con la parte de la mecánica animal. Pensé que ya tenía que ver un poco más con la hidráulica, pero bueno, al final de cuentas la hidráulica está dentro de la mecánica, si nos ponemos exigentes, ¿verdad? Entonces, calor, el termómetro, funcionamiento del termómetro, las diferentes escalas de temperatura, la temperatura en el ser humano. Entonces, aquí nos dice su valor promedio es 36.4 grados centígrados, lo cual parece indicar que en los países cálidos, bueno, aquí nos habla de la temperatura rectal. Entonces ya son cuestiones más técnicas y específicas. Temperaturas locales. Aquí, por ejemplo, obviamente no es la misma temperatura en todo el cuerpo humano. Esto pues depende de la zona. Entonces, pues si seguimos aquí, calorimetría animal. Entonces aquí, por ejemplo, con esta máquina se puede medir el calor producido en un cuerpo. Dice aquí es un calorímetro de D'Arsonval. Entonces aquí tenemos más este calorímetro aquí con un conejo. Calorímetro de compensación de D'Arsonval. Igualmente aquí tenemos un calorímetro y con esto podemos tener el calor producido por el cuerpo en términos generales, más de la termogénesis. Entonces si me adelanto, bueno, el vestir, la higiene térmica, me voy a adelantar un poco más a estos temas del medio del libro. De acústica, pues del oído, funcionamiento del oído, bueno, algunas aquí definiciones conceptuales del sonido, de cómo funciona, cómo se produce, cómo se transmite. No he visto muchas fórmulas, son pocas fórmulas. Esto es más cuestiones un poco más teóricas y ya técnicas cuando se meten aparatos o dispositivos. El ojo normal, las partes del ojo, el funcionamiento, averroscopio. Entonces, aquí pues cómo se producen las imágenes. Podemos avanzar más de los ojos, más de oftalmología. Y luego tenemos en el capítulo 10 la visión de los amétropes antes y después de la corrección. Entonces voy a adelantarle más
para los últimos temas aquí en la página que sería la 606 más o menos, sí, 606. Ya estamos hablando de la corriente de Faraday o inducción, corriente sinuosa y corriente farádica. Entonces, aquí pues ya son los últimos. Los últimos se hablaba de radiación. Aquí tenemos el capítulo de la 10ª parte, radiaciones eléctricas. Entonces, pues este libro es de 1933 y fue escrito antes. Esta edición es del 33. El primer libro de estos es 10 años antes de estos temas. Entonces, utilización de los rayos X, cómo crear imágenes con rayos X, porque eran temas de esa época, aplicaciones que se acababan de crear, ¿verdad? Radiactividad también tenía poco tiempo. Y por último, al final, pues se tiene el índice alfabético, por si se quiere consultar algún libro, algún tema del libro. Entonces aquí dice, bueno, ya al final, pues meten aquí un poco de otros temas de, por ejemplo, Röntgen diagnóstico. Ese sería otro libro. Diaterma y diatermoterapia. Tratado de fisiología por el doctor Egli y micrométodos de determinación cuantitativa de componentes de la orina y de la sangre en pequeñas cantidades. Entonces, al final, pues ya meten algo de esto, ¿verdad? Después del índice. Entonces, este sería el libro de física médica, tercera edición de 1933 de el doctor Broca.